vamos, la Audiencia Provincial no me permite ir al Tribunal Supremo a defender mis intereses y estamos un poco pues en esa dinámica. Es decir, ¿qué años tenía su hija cuando usted mi hija separó? cuando nos separamos nosotros tenía 2 años. Pero Dos añitos. yo he estado cuidando de mi hija desde que nació. Ajá. ¿No? Entonces yo creo que estoy en todas las condiciones para compartir en igualdad de condiciones con la madre la guardia y custodia de mi hija, ¿no? Vale. Pero no me la dan, pero sencillamente por el tema de la vivienda. Es decir, el problema que tenemos es que en la ley del 2005 se asocia el uso y disfrute de la vivienda con el que tiene la guardia del niño. Y ese es el problema que hay. Es decir, hasta que no desvinculemos ese factor, seguiremos en la misma situación. Tú te vas de tu casa, sigues pagando la hipoteca, te tienes que buscar la vida y además tienes un régimen de visitas, pues en mi caso es bastante amplio, ¿no? Pero que tampoco es eso. Amplio porque usted lo quiso, ahora intenta... No, amplio porque yo lo estuve luchando. Bueno, entonces, a partir del año 2006 me dieron 2 días más entre semana, ¿no? Y fines de semana alternos. Pero yo hasta que mi hija tenía 6 años... solamente la había un día a la semana. Vale. ¿No? Entonces ese es un poco el problema. Su hija tiene ahora mismo 12 años. Mi hija tiene 12. ¿Buena relación con usted? Pero sí, como siempre. Vale. Sigue insistiendo y va a seguir insistiendo en que quiere la custodia compartida. Claro. Vale. Bueno, gracias a los dos por exponer su caso. Ahora yo me voy con Josefa. Josefa. Josefa te la ha dejado. Josefa, no, perdónenme, que es que tengo un cacao. Perdónenme. Ustedes perdónenme, que ya les he dicho yo de antemano que es que era mucha gente y me iba a equivocar, perdón. Guadalupe, perdón. Es que como la tengo al lado de Josefa. Guadalupe, hay una cosa que a mí me parece muy, muy importante, Guadalupe. Una pareja se puede separar, se puede divorciar, pero los abuelos no tienen la culpa de nada. De nada. Ni los niños. Evidentemente, con eso hemos abierto. Pero los abuelos tampoco. No, nosotros somos un colectivo muy afectado junto con los niños, que no tienen ni voz ni voto en todo esto. Y los abuelos, lo que en el colectivo estamos afectados de 3 maneras. Uno por la separación, otro por la muerte de nuestros hijos, que también se mueren, y otro por los hijos extorsionadores. Pero por lo que venimos a hablar hoy aquí es sobre la ruptura matrimonial. Sí. Entonces la ruptura matrimonial, evidentemente siempre hay uno que abandona y otro que es abandonado, y depende de quién, pues... sí, porque lo del mutuo acuerdo... Lo del mutuo acuerdo es rarísimo, sí, es raro, generalmente, pero existe en la gente con sentido común. Sí. Pero no abunda el sentido común. Cuando hay sentimientos intensos de por medio se va el sentido común. Sobre todo cuando hay... Y es principal el tema económico. El tema económico es lo que siempre abre un gran debate dentro de la familia, porque lógicamente hay 2 sueldos que entran y de repente se queda... Pero, Guadalupe, tiene usted toda la razón, que es una pena que antepongan, siempre se anteponga el dinero a nuestros propios hijos. Por favor, por favor. En su caso, ¿cuál es su caso exactamente? ¿No puede ver a sus nietos, a un nieto? No, yo ya a mi nieta la puedo ver perfectamente. Yo estoy como presidenta, yo fundé esto precisamente a raíz de que vi todo la maraña que había y fundamos la asociación hace un año. La verdad es que estamos ayudando mucho a los abuelos y sobre todo a que sepan cuáles son sus derechos, no solo sus obligaciones, porque las obligaciones vienen innatas en el abuelo, que siempre intenta ayudar al hijo, al nieto o a la hija, ¿no? Siempre los va a ayudar, un padre siempre ayuda a sus hijos, esas ya vienen innatas, pero es que sepamos los derechos a ver a nuestros nietos y ayudarles a que vayan a los tribunales, a que exijan su régimen de visitas y a que puedan ver a los niños pues de una manera normal, porque es que de verdad que no podemos ver a los niños naturalmente. Pero por ley ya sí se puede. O sea, los abuelos tienen derecho. Pero vamos a ver... ¿Desde cuándo está esa ley? Desde el 2003, pero como existe la denuncia falsa, que aunque dice el Consejo General del Poder Judicial que no existe, nosotros nos ofrecemos voluntarios a llevarle varias denuncias falsas de los propios abuelos. Resulta que cuando a un hijo lo apartan de su padre, no solo lo apartan de su padre, lo apartan de toda la familia extensa. Lamentablemente. Y entonces los abuelos tampoco podemos ir al punto de encuentro, aunque yo alguna vez he peleado el punto de encuentro y he podido entrar, pero no nos dejan entrar a los puntos de encuentro y entonces durante todo el tiempo de investigación del periodo que se investigan nuestros hijos, nosotros estamos apartados de los niños. Sí. Entonces yo creo que es una forma de alienación y maltrato infantil, porque una cosa es que no puedan ver al padre y otra a su familia extensa. Sí. En cualquier caso, los perjudicados aquí son las criaturas, sin ningún tipo de duda. Francisco, ahora sí, no me equivoco, Francisco Zugasti, presidente de la Asociación Pro Justicia. ¿Cómo está la situación? Porque yo
bueno, yo sé que se hicieron las leyes porque, claro, antes era muy injusto. Hace muchos años, ¿cuántas mujeres se querían separar porque no podían con su marido y se quedaban en la calle con los hijos? Aquello se modificó, me imagino. Siempre pagan justos por pecadores y ahora el que tiene la custodia tiene la casa, por ejemplo. ¿Cuántos padres separados hay que cobran un sueldo? Ahora ya saben ustedes que los sueldos son de mileuristas en el 90%. Con 1.000 euros, si tienes que pagar 200 y pico, 300 de pensión, más te tienes que coger un alquiler, más tienes que vivir, pues no se puede. Es imposible, es matemática elemental. Claro, entonces estos hombres, por si no lo saben ustedes, no sé a qué cámara tengo que mirar, compañeros, a la 2. Estos hombres, por si ustedes no lo saben, se están convirtiendo en un nuevo perfil de pobres en nuestro país. Padres que no pueden vivir porque tienen que seguir pasando la pensión, seguir pagando la hipoteca de la casa y encima tienen ellos que vivir, que pagarse un alquiler, que pagarse su manutención. ¿Cómo se vive con 1.000 euros? Pues no se vive. De hecho, el Cáritas Parroquial ya en su día advirtió que el 80% de los asistentes a sus comedores de caridad eran padres separados. El Ayuntamiento de Barcelona hace unos años introdujo modificaciones en la normativa de urbanismo, usó normas más severas, a la gente que orinaba en la calle y demás, prohibió la prostitución, prohibió los sin techo, y una de las cosas buenas que hizo fue estudiar quiénes eran las prostitutas, de dónde venían, si ejercían a la fuerza o no, y un estudio parecido hizo con la gente sin techo. El 90% eran padres separados. Claro. El Ayuntamiento de Granada hizo una cosa parecida y también salieron unas cifras parecidas. Claro. Es de perogrullo. La ley dice en el Código Civil que tras la separación se tiene que mantener el mismo nivel de vida. Es imposible. Si con 2 sueldos cuando estás casado llegas mal a final de mes, cuando te separas, que tienes incluso más gastos, ¿cómo vas a mantener 2 casas? Es de perogrullo. De todas formas, siendo un problema muy grave el económico, porque hay que comer, y si no comes te mueres, e incluso te pueden meter en la cárcel por no pagar la pensión de alimentos, aunque no puedas. El problema principal es el afectivo. De hecho, el número de padres que se suicidan porque no ven a sus hijos es muy grande, desgraciadamente. Qué barbaridad. Es una cifra que se oculta. Padres y madres, normalmente la estadística, pues somos los padres los más afectados, en el grupo más afectado, aunque como hemos visto en el caso de Pepi, pues también hay mujeres, estadísticamente son menos, pero la canalla de la misma. Sí. Hace no mucho, Manel Estiarte, en fin, Manel Estiarte, que es el waterpolista que todos conocerán, hace poquito ha publicado un libro de memorias, y el episodio más triste y del que se siente incluso culpable es el suicidio de su hermana, una separación. Estas cifras son las que no se tienen en cuenta. Esto en cuanto a los adultos, que mal que bien nos podemos defender, muy mal. Porque lo de los jugadores familiares iba a decir una redundancia, de juego de guardia. La prevaricación es una constante porque no se vigila o no se promueve el bien del niño, sino que se provoca es la confrontación en vez de obligarles a llegar a un acuerdo. Bueno, y en vista de toda la cantidad de burradas que estamos viendo, en vista de la cantidad de pobres que estamos teniendo, que son padres que no pueden vivir, porque es así, es que lo está diciendo Cáritas, lo están diciendo un montón. Y niños, Teresa, perdón que interrumpa. Según los datos oficiales, los hijos de padres separados estadísticamente tienen en algunos aspectos hasta 32 veces más probabilidades de abandono de estudios, de embarazo no deseados en adolescentes, e incluso de acabar en la cárcel, supuesto las drogas y demás. Por ejemplo, la cárcel de menores de Jaén, el 90% de sus reclusos son hijos de padres separados. Es de perogrullos, a estos niños se les priva de la mitad, pero no solamente de su educación, formación, cariño, regañinas, no solo del padre o de la madre, sino de toda la familia extensa. ¿Y ustedes qué piden desde Pro Justicia? Nosotros, como la mayoría de los padres separados, lo que pedimos es ser padres, tener la misma... La posibilidad. Tener a nuestros hijos y que nuestros hijos tengan padres y abuelos. Y como decía Francisco, el problema que ustedes tienen es el problema de la casa, o sea, no hay una custodia compartida. La casa es parte, es la economía. ¿Cómo les darían una custodia compartida, por ejemplo? ¿Usted estaría dispuesto a tener una custodia compartida? Por defecto, claro, si es que es lo que tendría que tener la ley por defecto, como pasa en Francia, como ha pasado en Italia desde el año 2007, como pasa en la mayoría de los estados de Estados Unidos, que por cierto en estos sitios donde se ha aplicado la custodia compartida por defecto, la tasa de problemas, de follones, tanto en los matrimonios, en las separaciones como en los niños, ha bajado sustancialmente. Ya, pero dirán, ¿cómo vamos a dar custodia compartida a 2 personas que se llevan aguantazos si vamos a prolongar el conflicto? Pues obligándoles, el juez tiene esa capacidad. Obligándoles, ya. 5 se asocia el uso y disfrute de la vivienda con el que tiene la guardia del niño.
Y ese es el problema que hay. Es decir, hasta que no desvinculemos ese factor, seguiremos en la misma situación. Tú te vas de tu casa, sigues pagando la hipoteca, te premo a defender mis intereses y estamos un poco pues en esa dinámica. Es decir, ¿qué años tenía su hija cuando usted mi hija separó? cuando nos separamos nosotros tenía 2 años. Pero Dos añitos. yo he estado cuidando de mi hija desde que nació. Ajá. ¿No? Entonces yo creo... Bueno, la audiencia provincial no me permite ir al Tribunal Superior. Eso que estoy en todas las condiciones para compartir, en igualdad de condiciones con la madre, la guardia y custodia de mi hija, ¿no? Vale. Pero no me la dan, pero sencillamente por el tema de la vivienda. Es decir, el problema que tenemos es que en la ley del 2005